Hola, en este video vamos a ver el concepto de un recurso común y cómo esos recursos comunes podrían estar sujetos a los problemas de mercado que venimos examinando. Entonces, los recursos comunes también envuelven algún tipo de externalidad, por eso es que las vemos dentro de la misma unidad de estudio, digamos. Entonces, veamos de qué se trata. Digamos, lo primero que quiero decir sobre los recursos comunes es que estos recursos, digamos, vamos a pensar que tienen dos características. Una característica es que no son exclusivos, es decir, que cualquiera puede acceder a ese bien, digamos, no hay ninguna privación por la cual alguien no pueda acceder, digamos, o por lo menos, si quieren, vamos a pensar que dentro de una determinada comunidad o dentro de determinado grupo, digamos, no hay exclusión. No es que sean universales, digamos, y todos puedan acceder, como podría ser el aire, no sé. Eh, sino que dentro de los problemas van a aparecer cuando dentro de algún tipo de comunidad no hay exclusión. La otra característica es que estos recursos son rivales. ¿Y a qué le llamamos rivales, digamos? Le llamamos a que si alguien consume este recurso, digamos, va a quedar menos del recurso disponible para que otro pueda consumirlo, digamos. Entonces, esa sería otra característica de lo que vamos a entender como un recurso común. Bien, entonces ustedes ya se pueden imaginar muchas cosas que tienen esta característica. Cosas básicamente a las que muchos podrían acceder, digamos, para hacer uso de ese bien, pero el acceso de todos podría hacer que ese recurso se disminuya, digamos. Entonces esa es básicamente la idea. Una nota es que esta clasificación entre bienes de no exclusión y rivalidad, digamos, estas características las vamos a utilizar para entender otros recursos también. Por ejemplo, lo único que diferencia, digamos, a los recursos comunes de los bienes privados, digamos, que son los que venimos tratando hasta acá, digamos, en la mayoría de los mercados que venimos estudiando, es que, digamos, los bienes privados son exclusivos, digamos. Nadie tiene derecho a acceder sobre mi propiedad, digamos, o no sé, la remera que me compré, digamos, o la manzana que compré para consumir, digamos. Nadie tiene ese derecho. Entonces esa es una característica, digamos, los bienes privados. Pero, y también hay rivalidad, digamos, porque el hecho de que yo me consuma la manzana, no hay alguien más no se la puede comer, digamos, va a quedar menos para que alguien más se la pueda comer. Entonces esas dos características también podrían servir para describir, digamos, a otros bienes, digamos. Pero bueno, los recursos comunes tienen esta característica. Y para arrancar, digamos, para motivar el problema que le vamos a llamar la tragedia de los comunes, vamos a ir a uno de los referentes, digamos, sobre este tema, que es Garrett Hardin. Él escribió, digamos, en el año 68 este artículo publicado en la revista Science, en donde habla sobre una parábola, digamos, que se hace muy famosa, genera toda una discusión en ese momento, y nos gustaría entender un poco más de qué se trata. Entonces, básicamente la parábola es muy sencilla y se podría entender de la siguiente manera. Esta es la parábola que en una parte del trabajo Harding hace referencia. Imaginen una pastura entonces en donde una comunidad, digamos, tiene sus vacas pastando, y hay un total de 10 vacas cada una de las personas que están en la comunidad, cada una tiene su vaca y la lleva a esta pastura, cada uno llevando una vaca, ¿no? Entonces en el campo, digamos, hay un total de 10 vacas. Eso uno lo podría entender como que cada persona que lleva su vaca se está llevando un retorno, digamos, del pastizal de 1 dividido 10, digamos, porque las vacas se pueden comer, digamos, las pasturas, y entonces cada uno se lleva 1 sobre 10 de la pastura. Entonces, ¿dónde está el problema? Entonces, uno de las personas que
que lleva su vaca, un día decide llevar una segunda vaca. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Cuando lleva su segunda vaca, entonces esa persona percibe que el retorno que va a obtener va a ser de 2 sobre 11, digamos. Ahora hay 11 vacas, él se llevaría 2, y eso es mayor que un décimo que era el retorno que tenía antes, entonces le conviene hacerlo, básicamente. Fíjense que eso implica también que el resto de las personas se ven disminuidas en el retorno que están obteniendo, por lo que ahora el resto de las personas solamente se llevan un onceavo, digamos, del recurso común. Eso, por supuesto, podría ser que otros campesinos, digamos, si ven que su retorno está bajando, también entienden que si pueden comprar otra vaca, también podrían explotar la misma idea, digamos. Entonces si puedo llevar una vaca extra, entonces ahora ya van a haber 12 vacas. El retorno de tener 2 sobre 12 a ese nuevo campesino también le va a ser mayor que el retorno que antes tenía, entonces individualmente también le conviene. Bueno, ustedes pueden ya ver que este es un retorno, esta es una idea que es recursiva y que esto debería avanzar hasta que eventualmente el recurso, digamos, se acabe, digamos. El incentivo individual está para seguir ir apropiándose de este recurso, que eso deje que cada uno pueda explotarlo menos y que al final del día todos nos quedemos sin recursos, digamos. Vamos a ver el problema de recursos comunes, pero con una notación más acorde a la que venimos trabajando. Entonces vamos a utilizar el mismo ejemplo de Harding para el campo y las vacas para hacerlo más concreto. Entonces, para plantear el problema, pensemos por ejemplo que f es la función de producción, digamos, si quieren, o la función de producción del recurso. Es decir, vamos a pensar que el campo me retribuye una cierta cantidad de recursos, por ejemplo pastura, y que eso depende de la cantidad de vacas que haya en el campo. Entonces vamos a pensar, por ejemplo, que la cantidad de pastura total del campo, entonces pastura total, ¿bien? Depende de la cantidad de vacas totales que haya en el banco. Entonces va a ser este es el número de vacas, ¿no? Esta sería la idea. Bien. Entonces lo primero que vamos a pensar es nuestro objetivo sería encontrar la cantidad de vacas que se van a llevar al campo bajo la situación libre, en donde básicamente cada uno decide llevar la cantidad de vacas que quiere. Y después vamos a pensar también cómo sería la situación eficiente, digamos, de mejor explotación de este recurso. Entonces, empecemos por lo primero, digamos, esto sería la situación, digamos, descentralizada o individual. Esta sería la primera. Entonces acá nos tenemos que pensar es qué va a determinar la cantidad de vacas que yo lleve. Por supuesto, individualmente, ¿no? Yo supongo que soy el campesino, voy a decir cuántas vacas llevar. Entonces, ¿de qué va a depender de mi decisión? Bueno, por supuesto debería tener en cuenta el costo de las vacas. Entonces, si quieren, definamos C, un costo fijo, como el costo de comprarme una vaca, ¿no? Que sería el costo de la vaca. Entonces, ¿de qué depende entonces la decisión de yo llevar una vaca al campo? Bueno, como vimos en el video, básicamente yo lo que voy a estar mirando es la cantidad de pastura que yo pueda producir, digamos, o la cantidad de producción que me pueda generar ese campo, F de B, dada la cantidad de vacas que hay, por supuesto, dividido en B, ¿no? O sea, lo que yo voy a poder obtener de ese recurso, digamos, lo voy a tener que distribuir en la cantidad de vacas que hay, ¿no? Entonces, esto podemos pensar como una especie de fórmula que mide la cantidad de pastura que se puede llevar cada vaca. Entonces, una medida de cuánto se va a poder engordar, digamos, la vaca, digamos, ¿no? Entonces,
Y esto tiene una correspondencia con lo que aparecía en el video también, ¿no? Sobre dividir una cantidad en el total de vacas que hay. Bien, entonces, ¿cómo tomo mi decisión de llevar la próxima vaca, digamos, al campo? Entonces, ¿qué es lo que estaría mirando? Básicamente lo que yo estaría mirando es si llevar la próxima vaca me da un retorno mayor que el costo, ¿no? Entonces, yo tendría que chequear esto, que sería el retorno con la cantidad total de vacas que hay, digamos, contra el costo. O si quieren, podríamos pensar B más 1, ¿no? Dividido en B más 1, dividido contra el costo. Contra el costo. Entonces, si esto es mayor que el costo, o si esto B más 1 y sobre B más 1 es mayor que el costo, entonces yo voy a querer llevar la próxima cantidad de vacas. Pero en vez de poner B más 1 acá y B, simplemente lo que me gustaría es buscar una condición para poder encontrar la cantidad total de vacas. Entonces yo sé que la condición básicamente que se tiene que cumplir para que yo ya no quiera llevar ninguna vaca más es que esta condición se cumple en igualdad, ¿no? Y por lo tanto yo ya no quiera llevar más vacas al campo, digamos, ¿no? Entonces esta sería la condición. Y fíjense que esto que aparece acá no es otra cosa que si paso para el otro lado B multiplicando, me quedaría f de B igual a C por B. Y si paso esto restando al otro lado, me queda f de B menos C por B igual a 0. Es decir, fíjense lo que me quedó. Me quedó que la producción total del recurso menos los costos, digamos, de llevar todas esas vacas se iguala a 0. Es decir, me quedó algo así como una condición de que ya no puede haber más rentabilidad, digamos, en el campo, digamos. Entonces, básicamente, esta es la condición que define que la cantidad total de vacas que se llevarían de manera descentralizada al campo. Y si quieren, entonces como esta condición ya define esa cantidad de vacas, si quiere le pongamos, no sé, un 0, le pongo un 0 a esa cantidad de vacas, de manera que entendamos como B0 como la cantidad que se llevaría, la cantidad de vacas que se llevarían en esta situación descentralizada, ¿no? Vacas totales descentralizado, en el equilibrio descentralizado, ¿no? Descentralizado, en el equilibrio descentralizado. Ok, muy bien. Muy bien, veamos ahora cómo sería la cantidad eficiente de vacas que podríamos llevar al campo. Entonces, para eso, planteemos cuál sería el problema desde el punto de vista de alguien que es dueño del campo completo y decide eficientemente cuántas vacas llevar. Entonces, ¿cuál sería el problema para esa persona? Básicamente, lo que esa persona querría hacer sería maximizar f de b, ¿no? F de b menos b por c, ¿no? Entonces este sería el problema, porque querría obtener el máximo del recurso posible menos la cantidad de vacas, menos los costos que tendría por comprar vacas, ¿no? ¿Y cuál sería? Entonces yo tendría que elegir acá la cantidad b, y cuál sería la condición óptima para este problema. Básicamente, si derivo esto contra b, me quedaría f' de b menos c igual a 0, ¿no? Esta sería la condición del primer orden. ¿Qué me quedó? Por esto que tengo acá, entonces esto sería la derivada de la función con respecto a la cantidad de vacas, es decir, la productividad marginal de llevar una vaca extra, cuánto me llevaría, y esto sería el costo marginal, ¿no? Entonces básicamente esta condición me está diciendo que f' de b igual a c es la condición que iguala el ingreso marginal contra el costo marginal, ¿no? Entonces básicamente esta sería la condición que determinaría la cantidad eficiente de vacas para llevar al campo. Y si quieren, a esta cantidad le llamemos B estrella. Muy bien, entonces por último me gustaría entonces hacer una comparación gráfica tomando las dos condiciones que obtuvimos, la condición descentralizada y la condición eficiente. Ok, entonces acá tenemos ya escritas las dos condiciones. La condición que determina la cantidad de vacas en el equilibrio descentralizado es f de b sobre b igual a c, como dijimos.
Y fíjense, ¿qué es F de B sobre B? Básicamente es la productividad media del campo, ¿no? Entonces esto es algo así como la productividad media del campo tiene que ser igual a C. Y acá en el equilibrio eficiente, la productividad marginal tiene que ser igual a C, ¿no? Entonces vamos a graficar estas dos cosas en un gráfico. Entonces básicamente acá vamos a graficar, en este eje vamos a graficar el retorno de la producción y básicamente en este eje vamos a graficar la cantidad de vacas, ¿no? Entonces la condición me pide que cualquiera de estas dos cosas, la media o la marginal, sea igual a algo constante igual a C. Entonces, sin importar la cantidad de vacas, yo voy a poner acá C como si fuese una constante. Ok. Entonces, me quedaría pendiente dibujar el promedio y graficar la curva de productividad promedio y la curva de productividad marginal, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo es el promedio y cómo es el marginal, digamos, en este caso? ¿Cómo debería ser? Entonces, imaginemos lo siguiente, o sea, la relación entre el promedio y el marginal que siempre pensamos nosotros en todo nuestro ejemplo, ¿no? Si el marginal está por debajo del promedio, entonces el promedio va a ir cayendo. Digamos, si el marginal está por arriba del promedio, entonces el promedio va a ir aumentando, ¿no? Entonces esa es la intuición que nosotros ya varias veces discutimos antes en el curso. Entonces, ¿cuál es la situación acá? Bueno, si lo piensan un minuto, acá la situación es que básicamente el marginal está por debajo del promedio, porque el promedio va a ir cayendo. ¿Por qué? Porque el recurso es escaso y la idea es que cada vez, en promedio, cada campesino se lleva menos, ¿no? Entonces, básicamente, el F de B sobre B, si quieren grafiquemos esto como F de B sobre B, esto sería la productividad promedio que iría cayendo a medida que yo llevo más vacas al campo, y la marginal definitivamente va a ir por debajo, porque es una condición para que el promedio vaya cayendo. Pues imaginemos que es algo así. Ok, entonces, ¿qué me dice dónde está B0 y dónde está B estrella estas dos condiciones? Bueno, B0 tiene que estar en donde se iguale el costo con el promedio, ¿no? Entonces, básicamente, B0 debería ser este punto por acá. Vamos a por acá. Este debería ser B0. ¿Y dónde estaría la cantidad eficiente? Donde la marginal se iguala con C, ¿no? Entonces debería estar por acá. Esto debería ser B estrella. Okay. Bien, entonces básicamente lo que obtuvimos es que la cantidad eficiente, digamos, de vacas que se tienen que llevar al campo va a ser menor que la que se lleva en equilibrio. Entonces, básicamente acá podemos ver, digamos, que en la situación, digamos, en donde tenemos el recurso común, digamos, si dejamos que el campo se acceda libremente, vamos a tener una sobreexplotación del recurso común por sobre lo eficiente. Esa sobreexplotación podría generar en algunos contextos que ese recurso se agote, digamos, si no le damos tiempo al recurso para que vuelva a crecer, podría ese recurso agotarse, lo cual lleva a la tragedia, digamos, que Harding está tratando de advertir.